Buenas noches, muchísimas gracias por estar el día de hoy en esta segunda sesión del curso del módulo número 2 de Historia de la Muerte, Historia Social o Historia Colectiva de la Muerte y el Morir. El día de hoy vamos a hablar acerca de la era pastoral. Espero que todos estén bien. ¿Están bien? ¿Sí? Quisiera que iniciáramos, tal vez, si fueran tan amables, que alguien o algunos hiciéramos un resumen, un breve resumen de la primera sesión, cualquiera, que quiera compartir acerca de qué, qué le dejó, qué impresiones le dejó y qué temas tocamos para aquellos que no estuvieron o que nos verán en diferido. eh, ¿Qué vimos en la primera sesión? Buenas noches, Wendy. Hablamos respecto a la muerte en la edad de piedra, en la conciencia moral que esta en la edad de piedra tenía. Hablamos del concepto individual, de la muerte hoy, de la expectativa de vida y la ancestralización de lo que hablaba el señor Lucas McDowell del proceso dividido en tres partes. Me llamó mucho la atención esto. También hablamos de los entierros celestiales y otras tradiciones. Me llamó mucho esto del proceso dividido en tres partes, la etapa del cuerpo sin vida, la descomposición y desarticulación del cuerpo y la movilización de los restos o huesos hacia una cueva. Wow, eso sí me dejó así como que, y lo que tú hablaste que todavía se hace en el Tíbet, los entierros Hathor, no sé si dije bien la palabra, pero sí, esto me llamó mucho la atención. Eh, la verdad que me parece un poco lo de los entierros Hathor, sí me parece un poco. No sé cómo, si nosotros llegáramos a ese lugar, no sé si yo individualmente aguantaría ver eso de que los buitres desmiembran y eso, pero sí, está bastante interesante el curso. Buenas noches. Gracias, Patricia. ¿Alguien más? Bueno, Patricia ya cubrió, yo creería lo principal, pero sí estuvimos platicando de qué era morir, ¿verdad? Y hablábamos que era llegar al término de la vida, cuando las células empiezan a apagarse y los órganos dejan de funcionar. Uh-huh. Entonces, y me llamó la atención algo que escribí yo acá, que cada generación presenta una construcción diferente de la muerte también. Eso me llamó mucho la atención. Muchísimas gracias, Rosy. Pues esta es la historia de el surgimiento de los primeros agricultores, la era pastoral, agricultores y campesinos y sus vínculos con los cereales y con el ganado. Esta relación se derivó en una muerte gradual. Vamos a hacer un recorrido breve del cambio que hay en el tema de la muerte. En esta época ya no morían como en la edad de piedra, ya no mueren como en la edad de piedra, debido a una única condición que era la de antes, ¿verdad? Aquí ya vamos a ver diferentes condiciones y el aumento de la supervivencia y la esperanza
de vida en medio de epidemias y otros factores que influenciaron en la época. La muerte se invirtió y se inicia la imaginación hacia otro mundo o inician los relatos y escritos sobre esa nueva etapa del ser humano en su proceso de vida. Es una época en donde hay mucha innovación, mucho nuevo, por supuesto, y de esto nuevo vamos a ver una diferente relación del ser humano con su entorno y de esto la relación nueva que surge con este tema de la muerte. ¿Verdad? Entonces, como contenido, vamos a ver el surgimiento del sedentarismo, el contexto epidemiológico de la época, nace el concepto de la buena muerte y vamos a hablar de él, y de la preparación para morir, siempre dentro de esta era pastoral. Recuérdense que es una línea de tiempo, pero que vamos a ver, pescar varios pedacitos de la historia, ¿verdad? En el surgimiento del sedentarismo, vamos a ver, ay, perdón, aquí, que es una forma social de vida de una comunidad humana que se establecen en forma permanente o semipermanente en un lugar. Eso no existía antes. La semana pasada no sabíamos nada de esto. Lo más extraño e inimaginable que pasó fue hace 12,000 años aproximadamente. Y no fue el invento de la piedra o de la rueda, perdón. Este es un invento, la rueda fue un invento sumerio de hace unos 4,000 años, realmente reciente para esta época de pastoral que estamos viendo, pero no fue el invento del boomerang por cazadores en Australia, no fue la cerámica en Japón hace unos 10,000 años, sino que eh, fue la agricultura, fue la llegada o la iniciación de la agricultura. Este es un hecho realmente misterioso que permitió que los hombres dejaran de deambular por comida y se establecieron, se quedaron o se asentaron en un lugar fijo o semifijo. Cuando hablamos de sedentarismo, muchas veces las personas están acostumbradas, es muy, tal vez un término, no sé si se use mucho ahora, pero se usaba mucho cuando yo era chiquita, que tenía una vida sedentaria. Si yo no quería solo el Nintendo a ustedes, entonces mi mamá decía, ay, esa tu vida sedentaria. Ahora no se usa tanto ese término, pero no estamos hablando de ese tipo de sedentarismo, sino del sedentarismo donde que entonces los grupos, a través de esto que surge de la agricultura, deciden establecerse permanente o semipermanente en un lugar. Claro, eran lugares que cumplían ciertas condiciones como el clima, ¿verdad? El acceso al agua y que donde podían empezar a, pues, innovar en lo que es la agricultura. No quiere decir que antes no haya habido agricultura, solo quiere decir que antes las personas deambulaban por la tierra buscando los suministros de alimentación en sus diferentes características según la región, y ahora quiere decir que van a estar establecidos, que esa agricultura la llevaron a un único lugar.
¿verdad? Entonces, de este hecho, se alteró para siempre el mundo. Se alteró la forma de vivir o de cómo se conocía el vivir. Hubo una alteración en los patrones de la familia o de los grupos, y así inició la permanencia permanente, permanente o semipermanente de nuestros ancestros. En el este, por ejemplo, en Palestina, en Egipto e Irak, vemos que sembraban cebada, trigo. En África sembraban el alforfón, que el alforfón yo lo conocí hace unos años porque mi hija dispuso que quería hacer una fábrica de cerveza. Y entonces el alforfón es un grano que se utiliza para el lúpulo, no sé cómo es otro el nombre que tiene, pero yo lo conozco como alforfón o lúpulo para esto que hace la cerveza. Así es que es un grano, eh, pero es africano. Entonces sembraban el alforfón, camote, dátiles en China, en el sureste, China el arroz, en el sureste de Asia, No. los primeros agricultores sembraban azúcar, arroz, malanga, que allá se le conoce como taro, no sé si se conoce la malanga en todos los países aquí representa. Malanga, que es un tubérculo morado, creo, más o menos. En Indonesia hacen muy buenas donas de malanga. Camote. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada región, según su clima y sus condiciones de tierra y de agua, empezaron a generar esta agricultura más estable. En el Nuevo Mundo, Centro y Suramérica, se empezó a sembrar maíz, frijol, papa y camote. En el este de Europa, la agricultura inició un poco más lento, ya que la mayoría de personas participaban más en la pesca y en la cacería. Así que su base alimenticia principal era venados, era proteína, y osos salvajes y peces. Alrededor del mundo, sin importar las distancias, en el este de India, China, en el sureste de Asia o América, hay evidencia de la domesticación de las plantas. La domesticación de las plantas, los cereales y los animales. Podríamos irnos tal vez un poco más arriba en el estrecho de Bering, y ahí podríamos ver donde hace tal vez unos 50.000 o 65.000 años, nuestros ancestros dejaron evidencia de villas y agricultura. Por allá más o menos de hace, no sé, 6.500 años antes de Jesucristo, en Europa Occidental vemos también que ya había agricultura, pero, ojo, ya había agricultura. Las ciudades surgieron después. Aquí solo estamos hablando que el ser humano de la época se organizó de tal manera en domesticar plantas, cereales y animales, ¿verdad? Principalmente los cereales y las plantas. Ok. Dentro del contexto epidemiológico, vamos a ver que la historia del patrón de salud y enfermedad dentro de los primeros granjeros y agricultores se volvió principal y diferente a la era anterior.
En esta era pastoral, en esta época, las comunidades se estaban formando, pero eran mitad tribus y mitad urbanas, mitad urbanas y mitad nómadas, porque aún se estaban estableciendo. Inicia la agricultura, el comercio y, por supuesto, los artesanos. Pero en esta época ya vemos diferentes situaciones de salud, enfermedad y muerte, porque la evidencia nos dice que cambió su alimentación y conducta. Cuando hablamos de alimentación y conducta, vamos a ver que estos nuevos métodos de sobrevivencia realmente les trajeron muchísimos beneficios, pero también trajeron varios dolores de cabeza para el ser humano. Trajo bacterias y virus que por supuesto no estaban preparados para conocer. ¿Ok? Entonces, ya vimos, hablábamos de que había bacterias que procedían, por ejemplo, de las vacas y sus derivados. Yo no sé ustedes si alguna vez han tomado leche al pie de la vaca. Yo creo que esta generación última, las últimas dos, yo creo que no saben qué es tomar leche al pie de la vaca. A mí me corría mi mamá por todos lados para que yo me tragara un vaso de leche de cabra. Guácala, guácala, eso es, no, ni acercarme al vasito. Y decían, ay, tiene espuma. Estas nuevas generaciones creo que no sobrevivirían Y a la tomar. leche estaba calientita. Ay, no puede ser. Se oía el chicote y había que ir a agarrar. Ay, no había que ir a agarrar vaso. Fúchila, yo eso sí nunca. No me gustaba. Y mi hermana, el bigote de. Eso traía trajo más en aquella época. Imagínense, estamos hablando cuando no existía la vacuna. Ni la pasteurización, no existía nada de eso. Había bacterias y virus, por ejemplo, procedentes de la vaca y sus derivados. No sé si saben artesanalmente cómo se corta o cómo se cuaja la leche para hacer queso. Con limón. Se usa, puede usarse el limón en esta época, pero artesanalmente, en aquellas épocas, la leche se cuajaba con pancita de becerro. El cuajo era eso. Le decían, échale el cuajo, era un pedacito de pancita de becerrito. Ay, Dios santo, eso quiere decir que se comieron al becerro en mi mente, ¿verdad? Pero quiere decir que la forma de agregar ingredientes o mecanismos para hacer el queso en aquellas épocas artesanales, en esta época sería alto riesgo. Era otro sistema. Las gallinas y sus derivados, eso trajo algo. Eso trajo pulgas y piojos. Ojo con esto. El tema de la realeza en esta época y del patriarcado, ya había un patriarcado, ya había los royals de la época, o pues ya había desde antes una jerarquía en las tribus, pero ahora vienen estas tribus se asientan, se vuelven colonias y estas colonias tienen un líder. Ese líder viene a ser la realeza, ¿verdad? Empieza este sistema de jerarquía, continúa la jerarquía, pero ya más establecido dentro de la comunidad, ¿verdad? Esto era otro factor a considerar porque un ejemplo en Asia, hace 10.000 años,
dominio del hombre, por ejemplo, sobre la mujer, creó un patrón de muerte. Por ejemplo, en China, los agricultores vivían ciertos patrones de muerte y enfermedad, dependiendo de cómo estaba compuesta su familia. Aquí vemos, ¿verdad?, que había patriarcado que influyó mucho sobre la sobrevivencia de la mujer. Los hombres vivían más que las mujeres, los niños varones vivían más que las niñas y como los hombres vivían más que las mujeres, los niños tenían que vivir más que las niñas. ¿Por qué? Porque eran las joyas preciosas de la familia, eran los herederos, ¿verdad? Eran los recursos que la familia poseía, sobre todo si tenía un alto rango jerárquico dentro de la colonia o la tribu. Este niño, el varón, tenía más posibilidades de vivir. A los niños se les demandaba más de sus cuidadores, que principalmente eran la madre o las hermanas mayores, tenían más acceso a recursos alimenticios que las niñas. Yo recuerdo, hay una serie que se llama Los Tudor, que habla acerca de estos herederos al trono de Inglaterra, que era la línea de descendencia de los Tudor. Y recuerdo que Enrique VIII tiene una hija. Y entonces Elizabeth, no, fue Ana Bolena. La reina Ana Bolena está amamantando a Elizabeth, la hija de Enrique, y Enrique entra a la habitación y le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy amamantando a la princesa. Y dice, no, 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 eso que lo haga ¿cómo le dice? Eso que lo haga la nodriza, Nodriza, ni que fuera príncipe para que tú hagas eso. ¿Sí? la nodriza. Y la nodriza. Perdonen, ¿me escucho bien? ¿Sí? ¿Te oigo bien? Yo te Ok. oigo bien. Muchas gracias. Entonces, los varones eran la garantía de poder continuar con la porción dentro de esta jerarquía en la historia, ¿verdad? Entonces eran las joyas preciadas de la familia y se las atesoraba y cuidaba de tal manera que las niñas estaban en un segundo plano, en cuidado, atención y protección. Entonces recuerden que en esta época ya existía el estatus dentro de las comunidades y vemos que había una competencia de este rango entre los varones. Ya había una competencia entre abuelos, padres, hijos, pero no entre mujeres. De hecho, a mí me gusta ver mucho todas estas series históricas que hay de Europa y de Asia. Me gusta, pero las veo con mi mamá y mi mamá siempre dice, qué conflictos los que hay por mantener el trono, ¿verdad? Y justo hoy en la mañana veía un capítulo donde el rey, el emperador de Joseón, castiga al príncipe heredero. Y el nieto, el hijo del príncipe heredero, va en defensa de su papá y lo expulsan del reino, porque el emperador quería todo el poder de la nación, ¿verdad? Entonces, esto es histórico, esto no, pues claro, nosotros lo estamos viendo recreado a través de series, pero así era, así fue la historia. Había una rivalidad entre varones
aunque eran las joyas preciosas de la familia, ¿verdad? Se casaban entre clanes y estos clanes eran, digamos, las facciones o los clanes del norte, sur, este, oeste, y ellos se unían, pero eran aquellos tratos simbólicos para mantener las comunidades unidas, pero era más para sostener el poder ir a una guerra o enfrentarse entre ellos, ¿verdad? Entonces, todo era... para las mujeres todo era lo mismo. Las mujeres eran la base de la pirámide. Todo era lo mismo. La mortalidad de la mujer bajaba en cierto punto si ésta tenía un hijo varón. La reina madre en estos países ella se garantizaba su vida mientras que su hijo viviera. Su hijo varón. A Ana Bolena la decapitaron porque tenía una hija princesa. Si hubiera tenido un hijo príncipe, ay, no la decapitaron. ¿Verdad? Entonces, esto de tener un hijo varón le garantizaba a la mujer la vida. Una esposa con un hijo varón se volvía una asesora del futuro de la familia y eso le alargaba, por supuesto, la existencia. Hasta cierto punto, pues le daba cierta calidad de vida, pero nunca la vida de una mujer estaba garantizada, nunca en esta época. Dentro de esta época hay datos siniestros realmente, peligrosos para la época y que tenían que ver con prácticas culturales que afectaban hasta el más sano y fuerte, ¿verdad? En China, Egipto, en África y en Mesoamérica, los sacrificios humanos eran la segunda causa de muerte. Y, por ejemplo, no sé si habían ustedes escuchado de esta dinastía Shang en China en los años 2000, más o menos antes de Cristo. Se describe en los libros de historia como el Holocausto chino y pues habla de esto, de un funeral real que se estima que aproximadamente 2000 hombres fueron sepultados junto al rey con la intención de servirle en la vida siguiente. ¿Verdad? A este dato hay que agregarle, por ejemplo, las esposas y los esclavos, que por su clasificación de categoría inferior no eran censados. Entonces tenemos estos, se llaman, ¿no? Guerreros, son guerreros de terracota, así les llaman, y realmente hay osamentas dentro de estos guerreros, se han descubierto las osamentas, sí son guerreros que murieron de pie para acompañar al emperador en su muerte. Pero se dice, son 2000 guerreros. Las mujeres y los esclavos no estaban incluidos. Quiere decir que a la muerte del emperador, para acompañarlo a este nuevo pensamiento, recuérdense que esto es como un acercamiento a este pensamiento ya de una vida después de la muerte, más o menos habrán muerto 5000 personas para acompañar al emperador en su nueva dimensión, ¿verdad? Niñas, mujeres y esclavos no eran censados, entonces eran más personas las que estaban ahí, las que fueron sacrificadas para acompañar al emperador. Entonces, vemos ahí que los nuevos procesos de vida y muerte que no vimos en la sesión pasada, ya los estamos empezando a experimentar acá. Ya vemos una preparación, por lo menos en esta dinastía Shang, ya hay una preparación, ya hay una contemplación acerca de lo que es la muerte y aquel o esta otra dimensión de vida. Y dos, vemos el surgimiento de un concepto
de una vida que continúa en otro plano, una vida activa que necesita ser atendida. No es una vida que necesita ser dormir o desconocida. Ya se empiezan a presentar pensamientos de una vida activa. Perdón, el surgimiento del concepto de una vida es el punto 2. El 1 se me quedó. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí. En el 1 dijimos que los procesos de vida y muerte que no vimos en la semana pasada, ya los vemos aquí. Por ejemplo, ya vemos la preparación, la contemplación de la muerte. Por lo menos en esta dinastía Shang, vemos que se les sacrificó a al menos 5,000 personas para que acompañaran. Entre ellos no iban solo guerreros, iba el cocinero, los ayudantes de cocina, y la lavandera, ahí iba el séquito completo, ¿verdad? Entonces, ya vemos aquí contemplación y preparación en el tema de la muerte. Entonces estamos En la viendo de que cultura, no era un solo tipo, no era solo guerreros que lo acompañaban, sino que todos los roles que existían en aquel momento se escogían esas personas para que ejercieran esos mismos roles en este acompañamiento. sí, Wow. así. Solo que por el estatus, no todos están de pie de guerreros, ¿verdad? Incluso hay hay perros, hay caballos. O sea, se fue el mundo y medio mundo. ¿Ok? Ok, gracias. En la cultura azteca, entre el 1200 al 1500 antes de Jesucristo, al menos 20,000 personas eran sacrificadas por año. El sacrificio era llevado a cabo por un sacerdote que les abría el pecho con una obsidiana. Aquí en Guatemala se encontraba muchísima obsidiana hace, no sé, 40 años. Sacaban corazón palpitando y el corazón era aplastado en una piedra en forma de sol. Vemos aquí otro proceso de muerte y el servicio a un Dios o a un pensamiento de un ser superior, ¿verdad? Estamos viendo esta conexión del ser humano que no se veía antes o no hay eh, forma de considerarlo porque no tenemos un lienzos, no solo tenemos toda esta historia pictográfica en cuevas, pero ahora ya vemos un pensamiento de un ser superior, de una preparación y de una contemplación. En Europa, donde ya estaba más avanzado todo este pensamiento y lo vemos aquí, por ejemplo, en esta cultura azteca o maya, en donde también ya se pensaba en la muerte. Algunos de estos hombres sacrificados eran prisioneros de guerra y otros eran voluntarios que rendían su vida a ese Dios. Entonces, esta rendición a este Dios supremo era una creencia que le garantizaba la inmortalidad. Vemos nuevamente este, este diálogo este diálogo entre la comunidad y este pensamiento. Permítame un minuto que estoy recibiendo una llamada que podría ser emergencia. Permítame.
Perdonen, pero era mi mamá y nunca me llama a esta hora, entonces podía hacer cualquier cosa. Entonces, perdón por la pausa, pero aquí vemos que esto, el ser, había el tipo, ¿verdad? De ser sacrificio porque era eh, esclavo o era de estos prisioneros, y la otra era el ser voluntario, porque al ser voluntario se garantiza la inmortalidad. Este es un pensamiento también que surge nuevo en esta era. Entonces, el ser, esto sigue pasando. Recuerden, esto sigue pasando, pero aquí es donde surge que nosotros empezamos a ver relatos a través de estas tótems y estas eh, pirámides que hay, donde hay un relato, ¿verdad? ¿En qué casos en los rituales incluían sacrificios de jóvenes, mujeres o niños? ¿Habría alguna diferencia de en qué casos serían prisioneros o en qué casos pudieran ser jóvenes, mujeres o niños? Recuérdense que hay muchos dioses, eran politeístas, ellos tenían muchos dioses, podría ser, por ejemplo, la diosa de la fertilidad, la diosa del como el bienestar en la tribu, en la colonia, en el grupo, al dios Sol, que ha sido como la máxima expresión de un dios supremo. También cuando había algún tipo de catástrofe, como un terremoto, un huracán, una tormenta, donde cambiara mucho el clima, también cuando escaseaba la comida, todo esto podría generar que se necesitaran sacrificios. Ahora, estos sacrificios en estas piedras específicamente eran al dios Sol, ¿verdad? Hay relatos en donde eran mutilados, en donde eran sacrificados, colgados vivos, donde, o sea, hay muchísimas formas en la que se ejercían los sacrificios. Todo era para para resguardar a la comunidad de todo aquello que temían o de todo aquello que querían que siguiera bien, ¿verdad? O sea, hacíamos sacrificios al dios Sol para mantener contento al dios Sol. Me imagino que en la época, en los días de un eclipse, se pensaría que Dios estaba el dios Sol estaba enojado, ¿verdad? De hecho, aquí en Guatemala está el Gran Jaguar, que es esta pirámide en Petén, y no sé si es el solsticio o el equinoccio. Creo que ha de ser el solsticio. El solsticio es por aquí, por junio, ¿verdad? Junio, julio. Sí. El sol pasa justo por un ojo que tiene la pirámide en medio, y ahí era donde hacían los sacrificios. Entonces, entiendo que ellos entendían esto del solsticio, el equinoccio, y cuando pasaba el sol, ahí era donde se presentaba el sacrificio en el momento que el sol pasaba. Vi cuando era esto de, ¿cómo se llamaba esto? Que los mayas, perdonen, olvidé el nombre, pero que hablaba que los mayas no habían hablado del 13, algo así, ¿verdad? No, no me recuerdo cómo se le decía, cómo le dicen, pero si alguien lo sabe, por favor, que ellos no, su calendario maya llegaba hasta un día y que después de ese día ya no iba a haber mundo. Entonces, presentaron que en Perú, creo que era, donde hay unos grandes aros. Y entonces los aros estos también coinciden con el solsticio, que el sol atraviesa todos los aros en sus diferentes puntos.
Esto fue en realmente en todo el mundo, no solo en Latinoamérica. En todo el mundo hay estas pirámides y eh, estas formas de manifestar esta conexión con un Dios superior o dioses superiores y con otra vida o una vida más allá de la muerte. En Egipto podemos ver que había 2 temporadas, invierno y verano. En invierno se dedicaban a la agricultura y en verano estos mismos agricultores eran reclutados para ayudar en la construcción de estos edificios o proyectos cívicos, como fueron las pirámides o lo que se sabe ahora que son mausoleos. Esto tuvo una gran repercusión en la vida de los ciudadanos, ya que ellos sufrían desnutrición, deformaciones en su estructura ósea, esto debido a los trabajos extremos que hacían, y tenían una expectativa de vida de entre 18 y 40 años. Esto en comparación con los egipcios de la corte real, que era entre 50 y 75 años la expectativa. La desnutrición sí fue una condición crónica y un tema social en esta época, y tenemos el relato en la Biblia donde habla de que la alimentación de estos constructores de estas pirámides era de cebolla, ajo, melones y puerro. Y aprovecho a invitarlos a que si ustedes quieren conocer de hechos históricos de la humanidad, que consulten la Biblia, pero que lo hagan con ojos de sociólogos, ¿verdad? De estudiosos, historiadores. Ahí van a encontrar ustedes muchos de estos nuevos temas y conceptos de la muerte y cómo la sociedad se comportaba en torno a ella, y por supuesto a temas políticos y sociales de la época. Pero aquí quiero aprovechar también a que se use la Biblia como una base, solo para entender aspectos culturales y económicos de la época. Vamos a ver. Si avanzamos un poco en la historia, se considera que el 40% de la población europea falleció por las plagas del siglo XIV. Estas olas de epidemias o plagas llegaron también cargadas de desconocimiento, de mucha incertidumbre y sin una manera sin una respuesta clara. No había respuestas a un hecho biológico, no había respuestas a la muerte, y se derivó en acusaciones, que esto nos lleva a otro factor de muerte de la época, ¿verdad? Vemos que de este desconocimiento surge la muerte, un nuevo tipo de muerte. Inició la persecución de las brujas quemadas en la hoguera, ahogados, torturados, prisioneros hasta la muerte, y que muerte por inanición, ¿verdad? Se les castigaba. Se estima que miles de personas murieron por estas causas, y dentro de la población de la minoría que está dentro de estas estadísticas o estos números de fallecidos estaban las mujeres, eran especialmente llamadas las brujas, los extranjeros y los homosexuales, porque pues estas nuevas muertes, al no entender las causas de la muerte y la enfermedad, de las plagas y las epidemias, se les acusaba de traer el mal, tanto a las mujeres como al extranjero, al homosexual. Entonces vemos que la vida cambió y la muerte también.
ya fuera por desnutrición, por traer el mal o por cualquier otra situación, lo más peligroso en esta nueva relación entre los animales y el hombre era que los cerdos, los caballos, el ganado y los pollos sí trajeron muerte a la población. Era lo más peligroso, pero era muy desconocido. Entonces tenemos a estas brujas que no era solo, o sea, no estamos ni hablando de la Inquisición, estamos diciendo que había muerte, que se dispararon las muertes y que estas muertes, por ejemplo, en Europa, había que justificarlas, porque no era el estilo de muerte que se veía cuando eran nómadas o cuando vivían en cueva, ¿verdad? Sino que empiezan a haber muertes repentinas, muertes, no, perdón, no eran muertes repentinas, sino empiezan a haber sufrimiento. Una mujer había tenido relación o cercanía o un extranjero o un homosexual y ellos empiezan a ser perseguidos. Entonces, de esto, vemos cómo las enfermedades se empezaron a propagar consecuencia del sedentarismo. ¿Se recuerdan que hablamos del sedentarismo? ¿Verdad? El sedentarismo es esta permanencia permanente o semipermanente en las comunidades. De consecuencia de este sedentarismo, empezamos a ver agua contaminada, agua estancada, perros, rabia, pulgas, poca higiene, animales por todos lados, excremento. La acumulación de granos atraía plagas como la rata y ellos se empezaron a ver amenazados constantemente por estas nuevas maneras de vivir o por ser sacrificados a sus dioses desde nuestro pedacito del mundo, ¿verdad? Pero empezamos a ver muchas diferencias. Aquí, en nuestra Latinoamérica, vimos cómo el ser humano empezó a ponerse en riesgo él mismo a través de sus sacrificios. Y por supuesto seguía la caza y todos estos riesgos del tipo de vida que se tenía. Pero en Europa, donde ya había ciertos avances, donde las colonias ya estaban establecidas, este sedentarismo y esta domesticación de los granos, las verduras, los frutos y los animales, sí trajeron vida, pero a su vez trajeron crisis, ¿verdad? Mientras tanto, los reyes o líderes gubernamentales en aquella Europa usaban a los agricultores para defender sus territorios o sus nuevas conquistas. Entonces las guerras y los temores de guerra siempre hacían que hubiera batallas donde la vida no era valorada. La vida realmente no era valorada y vemos una diferencia en torno al tema de la muerte en esta época, comparado con la edad de piedra. Porque en esta era pastoral se convirtieron en espectadores de la muerte. Ya se veía venir la muerte, ya se veían los peligros de la muerte y los síntomas de la muerte. Los sobrevivientes en las guerras o en las epidemias eran testigos de la muerte por primera vez. Históricamente empiezan a surgir los relatos. Los moribundos podían participar activamente del proceso de morir. Eso no lo tuvimos en la era anterior. La muerte dejó de ser súbita. La muerte en esta época empezó a volverse de súbito a algo predictivo, entre horas y hasta días. Si pensamos, por ejemplo, que había enfermedades ya con procesos de normal a crítico,
Eso No se me también, había puesto porque esto también dio tiempo a que las personas empezaran a reunirse, a planificar e inicia la ritualización de la muerte en esta época. Todo lo que trajo la domesticación de estos nuevos granos y de la vida del ganado. En el siglo, la tercera parte de la población europea murió a causa de la plaga o peste bubónica. Se considera que 200 millones perecieron por las plagas y sus consecuencias. El doctor, aquí vemos esta imagen, que fue la que yo encontré de la época, es el doctor Schriebel von Rom o doctor Pico de Roma. Y tengo una pregunta curiosa. ¿Por qué creen que se usaban esas máscaras? Para tratar de no evitar la contaminación. Eran tipo mascarillas. Eran tipo mascarilla, sí. Era para evitar la contaminación, el olor, porque la peste bubónica es llagas, era una manifestación de llagas, no solo fiebre y todas estas infecciones, sino llagas, pero también porque se creía, escuchen, que su sombra era como la sombra que refleja la muerte, como la imagen, esa sombra para ellos era la imagen que tenía la muerte. Entonces, dentro de esta época de la plaga hubo 17 olas. ¿Te suena familiar eso? ¿No le suena algo reciente eso de las 17 olas? El COVID. El Sí. COVID, que sigue dando lata al bendito. Hasta se está mudando. Sí. Sí. Pues, ¿qué sucedió con estas? Ahora, perdón. Recuérdense, ¿verdad? Tenemos la domesticación de las plantas, de los animales y cereales. Esta domesticación y el sedentarismo, ¿verdad? Tenemos ya colonias que se empiezan a formar, la agricultura que trae muchos beneficios, pero también tenemos suciedad, excremento de animales, agua estancada, esto ya trae algún virus y bacterias nuevos. El consumo de los productos derivados de estos animales traen virus y bacterias nuevos. Tenemos algo muy importante que es parte de esta plaga. Tenemos el almacenamiento de granos. Empezamos a producir tal cantidad de granos que había que almacenarlos. Este almacenamiento de granos nos trae una nueva plaga, las ratas. Las ratas traen esta nueva plaga, porque eran las pulgas de esas ratas las que causaban la peste bubónica. Pero estas 17 olas, igual que COVID, permitieron que se estudiaran los procesos y comportamientos de la enfermedad. Entonces, el cuerpo y la respuesta de los humanos hacia la muerte cambió. Así que esto dio origen, por ejemplo, al reconocimiento de síntomas y sus tratamientos. Esto es algo bueno para la historia. A la plaga le llamaron también la comedora de pecados o la comedora de pecadores, por el hecho de que casi solo morían en el campo, donde no había una religión o fe, según ellos. A diferencia de los soldados, por ejemplo, imagínense, aquí estamos hablando que quien moría de la plaga moría siendo clasificado o estereotipado como un pecador, porque su fe no lo había salvado, pero, o porque desconocía de la fe. Pero en esas mismas ciudades, en esa misma sociedad,
los guerreros o los soldados que morían en batalla se volvían inmortales. Había una dualidad en esos pensamientos. Entonces, el soldado, al dar su vida por su nación o reino, era clasificado de diferente manera. Todo esto nos lleva al inicio del proceso o costumbre de la manipulación de los cuerpos y de la ritualización de la muerte misma. Fueron los agricultores de esta época que iniciaron con los rituales folclóricos basados en la sabiduría ancestral. Inició también el relato de la era de la racionalización de la muerte y la preparación o la anunciación a través de los sueños. Hay relatos aún dentro de nuestras familias sobre esos mensajes. Entonces son como mensajes premonitorios, ¿verdad? Y quisiera preguntarles, yo solo encontré en forma de caricatura a ustedes, pero esta coronita de aquí, ¿ustedes saben cuál es su origen? ¿O el uso que le dan ustedes y cuál es el origen? ¿Sería considerado como un ciclo de vida? Por ser un cierre. Redonda. Ajá. En la era de Joseón, en Asia, en los años 1600, se inicializó la utilización de estas coronas y se creía que espantaba a la muerte, pero no del enfermo, sino de los vivos. Entonces se ponían estas coronas principalmente con flores moradas o púrpura para que la muerte no tocara a los sobrevivientes. O sea, el muerto estaba bien, pero a nadie más, ¿verdad? Y la lápida, ¿saben ustedes cuál es su origen? ¿O se imaginan su origen? En el imaginario griego, también por la misma época, se creía, por eso tiene esta forma así, peculiar, se creía que era una puerta para que el difunto pudiera salir y se ponía en esta misma forma de puerta, la lápida, parada o acostada sobre donde estaba el cuerpo de la persona, donde descansaba el cuerpo de la persona. En este imaginario griego, esta puerta era necesaria porque había que tener una conexión, no había que tener una barrera con esta otra dimensión. Ok. Estábamos hablando también acerca de estos datos como o hechos premonitorios de la muerte. Estos relatos surgieron eh, de los sueños, eran considerados como mensajes de la muerte o hechos en la agricultura, se podían ver en caídas o en accidentes repentinos, se creía como que era como un lenguaje simbólico, no verbal, que predecía la muerte propia o la muerte de otros, o las pérdidas, ¿verdad? A través de los sueños. También vemos en esta época el concepto de una vida que continúa eh, más allá de esta existencia y que esta existencia era solo como una pequeña muestra de lo que era la vida venidera. Por el tipo de muertes que se vivían en la época, había un sentido de sufrimiento muy alto y se entiende claramente eh, este miedo a la muerte que surge en esta época porque se veía venir el sufrimiento. Por ejemplo, se veía mucho el sufrimiento agónico,
porque las personas en estos procesos de enfermedad pues lo manifestaban, ¿verdad? Entonces, esta agonía de ver a alguien morir aterraba a las personas, no se le temía a la muerte. Hay muchos relatos de la época que no hablan acerca de un temor a la muerte, sino el temor a la agonía y el sufrimiento del proceso de morir. Inició también la época de los relatos y visiones, el delirio como eventos reales o experiencias reales de visualización de la otra vida o de personas ya fallecidas que tenían una visita con la persona que estaba en proceso de transición. Todo esto dio inicio a la ritualización del proceso de morir. Ya no había solo rituales de nacimiento, rituales de matrimonio, rituales de, no sé, ¿Y tú crees? ¿Tú qué crees sobre eso de la visita de los parientes muertos a las personas cuando están en agonía? ¿Qué crees tú al respecto? yo creo que es real, ¿Es real? yo creo que es Yo lo real. he visto, Yo yo lo he creo, visto. yo creo que eh, sí hay una comunicación. Yo lo dije desde un principio, yo no creo en la muerte, yo creo que hay un proceso de transición, que es un proceso de transición de esta dimensión o de esta existencia a esta otra dimensión o existencia. Eso creo yo. Creo que el cuerpo muere, pero no muere el alma ni el espíritu. Creo que es una vida activa, no considero que sea una vida pasiva, creo que es una vida activa y que esta vida activa permite que haya una conexión y comunicación con los seres que se han adelantado, ¿verdad? Lo otro es que, Perfectamente así lo siento yo. ah, Lo que siento porque no lo he leído, pero sí he tenido experiencias de esa naturaleza con personas, parientes míos que se han ido sí, y y de que hecho, eh, claro, siempre la ciencia necesita hacer muchas comprobaciones, esto es respetado, pero por ejemplo, yo he acompañado personas que tienen visitas o mensajes de familiares que han fallecido. Ninguno nunca me ha contado que un familiar, por ejemplo, que está en otro país, lo vino a visitar y le dijo, vas a viajar con mis papás o con quien ya haya fallecido. Siempre los relatos son hacia personas que han fallecido. Por supuesto que todos pueden pensar de diferente manera, pero yo así lo he visto, lo he evidenciado de esta manera y sí creo. Muchísimas gracias. El Bactún 13, gracias. Al fin lo leo, perdón. Eh, Hay una película que recomiendo, Nuestro Hogar. Dice María del Carmen. Gracias, María del Carmen. Que salva con el Bactún 13, ya no lo voy a tener que ir a buscar. Eh, Sucede que sí hay para mí, eh, gracias, María del Carmen. Para mí existe eso. Hace unas semanas acompañé, no fui la acompañante primaria, pero pude ser testigo del proceso de transición de un niño de 14 años no recuerdo si era leucemia lo que tenía, eh, pero recuerdo bien que él tuvo un sueño y que él sufrió mucho porque los papás no estaban preparados para dejarlo ir. Así fue. Y recuerdo que él les dijo una mañana que había soñado que su abuelita le había dicho a sus papás que pronto estarían juntos y que no se preocuparan. A mí me llenó de mucha esperanza el relato del niño.
A los papás no, porque no estaban preparados para dejarlo ir en ese momento. Él falleció, no sé, 1 o 2 semanas después. Pero él ya estaba en este proceso de transición y él tuvo esta conexión con su abuelita y de hecho era su única abuelita fallecida. Porque le dijeron, ¿fue la abuelita tal? No, 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 fue la abuelita tal, la que ya había fallecido. Entonces, aquí inicia en esta época, eh, se suma la ritualización de la muerte. Ya había esta ritualización del matrimonio, el nacimiento y todos los rituales que los seres humanos tenemos desde hace mucho tiempo, pero se suma esta ritualización de la muerte. Entonces, por Perdón, Wendy, perdón, en este momento se habla ya de una vida después de la muerte, pero ¿tienen el concepto de eternidad o no dimensionaban qué tan largo podría ser ese periodo, solamente que existía? si es en el contexto maya, por ejemplo, era eternidad. Ujú. Si es en esta época, recuérdense que aquí ya hay un recorrido histórico religioso en donde sí se habla de eternidad. Claro, hay ciertos como niveles según esta adoctrinamiento de la época para llegar a esa eternidad, pero sí se empieza a concebir la muerte como un paso a una dimensión en donde todo es diferente, ¿verdad? No, no tengo el concepto de si, por ejemplo, los vikingos hablaban de eternidad o no, pero sí había otra vida. Ujú. Un ejemplo, ¿verdad? Sí había otra vida. O como hablábamos del Yator de la semana pasada, ellos es un ciclo, ellos reencarnan. Entonces sí hay cierto pensamiento hacia la trascendencia, ya sea cíclica o la trascendencia en una sola línea, ¿verdad? Pero por primera vez, las personas en la historia empezaron a desear cómo morir, o mejor dicho, cómo no morir. Decidían sobre comida, bebidas, personas cercanas, objetos sentimentales, sus deseos. Las personas empezaron a participar de su propia muerte, el poder prepararse para morir es una de las mayores contribuciones a la sociedad de esta época. Por ejemplo, en la Biblia habla, el término es endechadoras. Ya había un grupo de mujeres que eran las endechadoras. ¿Qué hacen las endechadoras? Llegan a llorar. Llegaban a cantar y a llorar. Y no sé si en algunos lugares, pero aquí en Guatemala hay una comunidad en donde se jalan a las lloronas, porque había que manifestar dolor de quien partió, por quien partió. ¿Verdad? Entonces sí empieza todo este racionamiento de lo que es la trascendencia y se empieza a conversar acerca de todo esto que se desea dejar planificado. En esta época, el concepto de la buena muerte o morir bien, que trata de un concepto que surge de la búsqueda de una buena muerte moral. Su base era que el morir podría construirse para bien o para mal según nuestro proceder en la vida.
Entonces, una buena muerte o este concepto de una buena muerte es el resultado de una buena vida. En esta época, este concepto no tenía nada que ver con un estatus económico. Nada que ver. El nacimiento de este concepto surge de la necesidad de prepararse. Los ancestros de la época empezaron a utilizar su sabiduría y hechos de otras experiencias, y ese contacto o experiencia psíquica les ayudó a organizarse. Luego de la plaga y de otras epidemias llegó la rubiola, otro gran efecto negativo en la población y también causó muchas muertes. Hay relatos de cómo se comportaba la enfermedad. Esto es algo muy bueno que deja esta época y porque es gracias a que ya había una preparación a los procesos y a la muerte. Entonces, por ejemplo, hay relatos que hablan de la rubiola como 9 días de dolor de cabeza, náuseas, escalofríos, fiebre, dolor de espalda, de una decoloración escarlata en la piel, que de ahí de donde viene el nombre, en la cara. Luego habla de ronchas, que luego son ampollas, que luego se convierten en llagas por todo el cuerpo. Ya había una visualización del proceso de la enfermedad. Las cicatrices son un tema que se habla mucho en los textos de la época. Las cicatrices en los sobrevivientes eran profundas y permanentes. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Que sí, el sedentarismo, esta domesticación de estos nuevos elementos para el ser humano trajeron mucho bienestar, pero también trajeron estas plagas. A través de las plagas vino la muerte en diferentes vías, ¿verdad? No solo a través del piquete de la pulga y que la persona se contagiara con esta peste bubónica, sino que también el desconocimiento. Como no había, ¿cómo iban ellos a confirmar que la muerte había sido a través de una pulga? Eso fue hasta muchísimo después que se supo que era la rata que estaba dentro de los almacenes de sus granos la que trajo la pulga y la pulga la que mató a 200 millones de europeos. Pero no había cómo hacerlo. Entonces, no solo estaba la vía de la enfermedad, bacterias y virus nuevos que se habían sumado a este nuevo estilo de vida, sino el desconocimiento. Este desconocimiento hizo que se persiguieran mujeres, extranjeros y homosexuales sanos, porque a alguien había que echarle la culpa. Alguien tenía que ser el causante de estas muertes invisibles, de este sufrimiento y esta agonía invisible, porque no se veía el origen, ¿no? Entonces, la rubiola también se cree que fue una de estas mutaciones de la peste. Y, por ejemplo, a lo que más se le temía en la época de la rubiola era a las ampollas internas, ¿verdad? Eso era, hay una estadística de que dice que moría 1 de cada 4. Entonces, a la buena muerte se le conoció por permitir la preparación y a la mala muerte se le conoció por ser súbita y sin preparación. Algo importante en esta era es que los utensilios de enterramiento, las palas, piochas, etcétera, se volvieron muy costosos. O sea, empezó un nuevo mercado. La actitud del moribundo empezó a solicitarse como apropiada. Imagínense. O sea, ¿por qué la actitud del enfermo, del contagiado o del moribundo debía de ser apropiada? Porque dejaba un desastre. Porque dejaba este desastre y caos en la vida de su familia y sus cercanos. Porque había mucho sufrimiento y mucha agonía. Entonces, la buena muerte empieza a ser un tema moral, un tema de actitudes.
no era un tema social, socioeconómico. Casarse, tener hijos, trabajar, pertenecer a la iglesia, se creía que era una buena manera de garantizarse una buena vida y, por supuesto, una buena muerte. Entonces vemos entonces que ya había iniciado la preparación religiosa, también religiosa en algunos estratos. Y entonces comparamos la muerte de la era de piedra como biológica, sin cuestionamiento, a la muerte de la era pastoral, que es como un viaje o la continuación de un viaje. El tema cambió. Iniciaron los relatos de comunicación con los que ya habían partido, que es esta conexión que decíamos hace un momento, rituales que hacían pagar en vida el paso a una vida, a una buena vida después. Permítanme que se me trabó esto. ¿Ok? Entonces, el término buena muerte se deriva del griego eutanatos o kalos thanatos, que está asociado a eutanasia, que se considera o se traduce como una buena muerte. Y que significa también, por ejemplo, kalos thanatos, el morir bellamente. Entonces, esto se refiere enteramente a la óptima preparación del ser y de la comunidad. Por ejemplo, que la persona pudiera solicitar cierta cantidad de misas o rezos, que la persona hubiera tenido una vida digna, no estamos hablando tampoco de saludable, ¿verdad? Sino digna, que hubiera estado casado, que hubiera tenido familia, un trabajo, tal vez una carrera, que hubiera construido algo en su vida en favor de su familia. Esto era parte de esta buena vida. Aparte, sumémosle que pudiera solicitar cierta cantidad de misas o rezos o días especiales en su recordación. Esto garantizaba una buena vida para tener una buena muerte. En la tradición maya, por ejemplo, la comida era y aún es un medio para seguir recordando a las personas. La preparación de esta comida era importante y estos nuevos conceptos se vuelven como básicos para las comunidades porque hay una concepción, ¿verdad?, del bien y el mal, y estos conceptos deben de, su principal función es garantizar el buen camino del moribundo, tanto en aquella Europa como en nuestro contexto maya. Entonces, aún en Guatemala al menos, personas de otros países, pero en Guatemala al menos, el 1 y el 2 de noviembre se cocina especial. Nosotros cocinamos especial y se cree en Guatemala, creemos que el 1 y el 2 de noviembre se abre este portal donde nosotros podemos tener una conexión y una comunicación fluida entre nuestros familiares que han trascendido y nosotros. De hecho, por eso es que nosotros, en Guatemala, tenemos el barrilete, ¿verdad? Que es el papalote o ¿cómo le dicen al barrilete en otros países? Escucha. La pescucha, que es la forma de conectar en nuestro canal de comunicación con nuestros ancestros. De hecho, aquí en Guatemala, en la ciudad de Zumpango, te ponen mensajes en el barril, te ponen mensajes, ¿verdad? Y muchas veces es pidiendo
por la agricultura, porque la cosecha sea buena. Ahora hasta hay temas políticos, por la familia, por la unión, por la paz. Hay muchos mensajes. Este mensaje se eleva al cielo a través del barrilete y también hay comida especial. Hay formas de ir a honrar las tumbas. En México se hace en la casa los altares. Nosotros en Guatemala los altares los vamos a hacer al cementerio. Visitamos el 1 y el 2 de noviembre el cementerio. Pero tiene mucho que ver con el haber construido una buena vida, para entonces desde este concepto visualizar una buena muerte. Entonces esto en aquella época restauraba la paz, la fe, el orden, la armonía en la comunidad y había cierta responsabilidad de ser mejores diariamente. Entonces podríamos Wendy, enfocar, ¿sí? perdón, entonces el concepto de buena muerte estaba ligado a que la persona tuviera una buena vida, no estaba ligado a cuanto a síntomas que tuviese la muerte o el tipo de muerte o qué tan dolorosa fuese la muerte que tuvieran. No, tiene que ver con una buena vida. Solo recuerden que a esa buena vida había que sumarle el saberse comportar en el proceso de muerte. Porque se le requería al moribundo, digamos, al enfermo, se le requería que se comportara en el proceso de transición. Porque si él moría gritando, dolor, me duele, sufro, dejaba caos y desorden en los sobrevivientes. Entonces, una buena muerte no es solo todo mi transitar en la existencia, bueno, lo que la sociedad llamaba buena, por eso se dice buena muerte o muerte moral, ¿verdad? No solo era el transitar moral, sino también tener la responsabilidad de, en el proceso de morir, tener una muerte decorosa, ¿verdad? Que mi actitud fuera decorosa, porque si no, de ahí surgió el tema, el miedo a la muerte, de la agonía que se vio en la enfermedad. No había control de síntomas, no había visualización de la enfermedad, no había medicamento, todos los medicamentos eran experimentales porque no se conocía la enfermedad. Entonces había sufrimiento físico y existencial. Este sufrimiento físico y existencial generaba mucho miedo en las personas. Tanto miedo que le tenían miedo al proceso de morir, no a la muerte. De ahí es donde las personas, ok, usted se va a morir porque tiene estos y estos síntomas, pero por favor, muera decorosamente, porque si no, es un desastre. Entonces, todo esto era parte de tener una buena muerte, una buena vida hasta el momento de tener que decir, estoy enfermo y me duele, pero estoy enfermo y me duele y no tengo el medicamento, por ejemplo, no había opioides o no sé, cualquier mecanismo para aliviar el dolor y el sufrimiento médicamente hablando. Eso causaba mucho caos. Hasta para eso era necesario vivir bien. Y morir bien era parte de eso. Esa buena muerte tenía que ver como con la responsabilidad de ser un buen ser humano, un buen ciudadano para todos, no solo para mí. Es una gran responsabilidad. Porque ¿cómo podemos no manifestar el dolor si nos duele? Y los dolores, pues no, tal vez nunca lo hemos vivido, pero el dolor de una flecha en la pierna de un guerrero, de un soldado, que generaba una infección generalizada y moría. Eso era un sufrimiento. Sí. O
el efecto de la peste o la rubiola, este montón de llagas, este ardor del cuerpo, el olor, todo. O sea, toda la imagen del sufrimiento había que reducirlo, no por quien estaba muriendo, sino por quien iba a sobrevivir. Entonces, aquí, por ejemplo, no se enfocaban en lo material. Se podrían haber enfocado en lo material ahora. Antes no. Porque la pobreza o la clase baja era un común en la población. Ese no era el tema. De ahí la frase de morir con dignidad. Seguramente, pero ¿Verdad? sí. Lo que se quería en la época era reducir el miedo a morir. Es que realmente, si se dan cuenta, claro, había miedo a morir, pero nosotros lo vemos desde aquí, ya con todo lo que se sabe de la época, y no era miedo a morir, era miedo a sufrir. La muerte realmente era un alivio para el que estaba enfermo en esa época. En esta época aparecieron los rituales, no habían cementerios públicos, pero la burguesía, los reyes y sus cortes sí eran enterrados en las iglesias, dentro de las iglesias o en sus jardines. Se empiezan a considerar días especiales dentro del proceso de morir, como recordación. Se empiezan a crear nuevos rituales a través de la comida, a través de, no sé, el tener una vestimenta, el ataúd, toda esta ritualización, el tener el lugar para morir en Japón, en Asia. Los lugares eran realmente donde la persona fallecía, por lo general era en el campo, y hacer montículos de piedra sobre ellos. La incineración surge hasta más reciente, pero antes eran montículos de piedra donde se recordaba que ahí estaba la persona. Era enterrado en Europa, sí, pero nace esto del entierro por la necesidad de aplacar el olor, que ya era un mal olor por la enfermedad, y luego porque tenían muchos, 200 millones de personas, por grande que sea Europa, las comunidades eran pequeñas y había que enterrarlos por el tema del olor. También esta ritualización permite que las personas empiecen a conversar acerca del dolor que sentían al perder a un familiar. También de empezar a planificar lo que no querían que sucediera, ¿verdad? Por ejemplo, que no querían sufrir. Empezaron a hablar acerca de estas voluntades anticipadas, que no eran temas médicos, sino que eran temas sociales, ¿verdad? Por ejemplo, lo que decíamos de los rezos o de la vestimenta o de la comida. Aquí en Guatemala, yo en verdad les puedo asegurar que en el interior de la República, que alguien fallezca representa mucha ritualización. Hay muchos rituales. O sea, hace poco falleció un conocido, no un conocido, mi mejor amigo, y le conté a mi esposo es del interior, y me dice, ¿y cuántos tamales van a hacer? Aquí no hacemos tamales, aquí vamos a un centro funerario, una funeraria, porque de donde él es, fácil hacen 3,000 tamales, está fácil, y se junta toda
las mujeres de la aldea a cocinar para cuanta persona llegue. Representa un evento en donde se unen las personas y, por supuesto, llegan las lloradoras, ¿verdad? La que no conoció al difunto, pero llega a unirse al dolor. Y, claro, estos 3,000 tamales son en 9 días, ¿verdad? Porque se rezan, se acompaña a la familia los 9 días. Depende de la denominación religiosa que persigan, pero por lo general así es en el interior de la República. Hay muchísimas tradiciones y también hay bebidas. Todo esto viene de esta época, donde empezó a surgir esta ritualización, en donde había que liberar el sufrimiento de la persona que había trascendido. No sé si tienen alguna pregunta o comentario hasta acá. Todo bien, la verdad es que muy interesante saber toda la historia. Muchísimas gracias, Krista. Ok. Ya les dije la vez pasada que las clases están supuestas para durar 2 horas si conversamos. Las lloronas, ¿qué aporte dejan? Lloran, se lamentan, reconocen las bondades de la persona que trascendió, aunque no los conozcan. Pero ahora les pagan a las lloronas por llorar. Y les pagan. Sí, ¿A antes dónde? sí les pagan por llorar. Todo es cultural. La verdad es Sí. que cada cultura tiene sus simbolismos y sus rituales. Sí se les paga. En la Biblia eran las endechadoras, se les llamaba y ahí estaban. Aquí en Guatemala hay lloronas. Sí, hay lloronas. Las rezadoras también, hay rezadoras. Hay quienes ni se conocen, pero llegan a dirigir el novenario y los 40 días. También hay rezadoras. Todo esto es parte de la ritualización. Todo esto es parte de el entregar, pues, una historia de ¿Qué significa es endechadora? endechadora. Ahorita lo buscamos. Porque tengo la traducción que son las lloradoras. Lloradora. Sí. Ellas cantaban personas que acudían a llorar en los entierros funerarios. Especialmente la mujer. ¿Qué quiere decir la palabra endecha? Aquí está. Afligirse, entristecerse o lamentarse. Entonces, la endechadora es una afligida. Ok. Y se encuentra principalmente en el Antiguo Testamento este término y tiene que ver con la repentina, repetida manifestación del duelo o luto. Les decía que estas sesiones están pensadas para que duren 2 horas. Quiero darles las gracias por estar aquí nuevamente. Cómanse su dulcito y por favor intenten conversar con sus familiares más grandes para ver, para conocer un poco qué saben ellos de la historia. Realmente nos ayuda mucho conocer, recuérdense que estamos en un proceso de construcción y reconstrucción de nuestros conceptos, Cierto. donde en nuestra familia es tabú hablar de la muerte. ¿Dónde surgió? Necesitamos como que desenredar un poquito esto porque en algún momento vamos a acompañar esos temas con las personas.
Entonces sabemos que esto es construcción y reconstrucción, que esto, por ejemplo, este tema, nos abre mucho la posibilidad de entender por qué se le tiene tanto miedo a la muerte. Aprender y desaprender, dice María del Carmen, así es. ¿Y cómo cuesta desaprender? ¿Cómo cuesta? Aprender, todos aprendemos, pero desaprender y arrancarnos esto arraigado cuesta un poquito. Pero durante todo el recorrido nos vamos a dar cuenta que este tabú a la muerte o este miedo que supera muchas veces a las personas a la muerte, no es al proceso de morir, es al proceso de sufrir. Y la doctora Elizabeth Kubler-Ross decía, tu miedo a la muerte no detiene ni a la enfermedad, ni a la muerte, ni al sufrimiento. El miedo a la muerte solo te detiene a ti, no detiene nada más. Una pregunta, Wendy. Acá ya se hablaba de una vida después de la muerte, pero se hablaba de opciones de un paraíso, de un lugar de sufrimiento, o todavía no se concebía cómo sería esa vida después de la muerte. Sí, ya se habla, porque por ejemplo en la época de la plaga, recuérdense que ya estaba esta venta de indulgencias, esta venta de vida eterna, venta de liberación de pecados, o sea, sí había un tema religioso, ya se conocía, y sí sí la propuesta que había de esta vida después de la muerte, había que garantizarla, pero sí se hablaba de, de una vida eterna, de una vida diferente, de una vida al lado del Padre, de los ángeles, más que una vida pasiva, se hablaba de una vida activa que había que pagar. O sea, ese es el tema, ¿verdad? En esta época, que se compraban y se vendían y se compraban indulgencias. Y estas indulgencias eran como los permisos para continuar y para si en caso me muero, que la muerte era un tema muy activo, pues muero con mi título, porque de hecho les daban un título. ¿Verdad? En donde se había pagado la entrada al cielo, que me garantizaba algo. Ya. Sí, yo creo que lo más importante y lo más significativo de esta charla del día de hoy, Wendy, es que con todos estos rituales y estos conocimientos que tuvimos hoy, es que desde siempre se creyó en una nueva vida, o sea, en una vida después de la muerte. No, que no quedaba todo ahí, sino que había que hacer ciertos esos rituales para asegurarse de que la otra vida estuviera mejor. Fuera O sea, posible. era reconocer de que sí había otra vida. Así es. Lo único que no se esperaba la población de la época es que la muerte vendría de algo casi invisible como una pulga, que es lo principal, digamos, Ajá. del tema de estas grandes muertes. Porque no había relatos. Pero sí, creo que también es parte de la supervivencia y el estado de sobrevivencia de la persona el que se haya creado este concepto de una buena muerte moral. Porque se creía que cuando no existía, o sea, como la persona tenía la oportunidad de ser bueno o de ser malo, o tan bueno como quisiera o tan malo como quisiera, pero se consideraba que no haber tenido un buen patrón de conducta durante la vida, había más sufrimiento. Tal vez, pensémoslo, ¿verdad? Estamos solo agregando puntos a la historia. Tal vez alguien que fuera malo no iba a tener tantas personas a su alrededor que lo cuidaran. Y por eso se podría considerar mala la muerte.
porque tal vez iba a morir en soledad o con sufrimiento o sin acceso a, a medicamentos. En esa época la medicina, o sea, aliviaban el dolor con alcohol, por lo menos en Europa. ¿Verdad? Entonces, la palabra muerte ahora se podría considerar como un trascender, sí, un trascender o la transición. Lo importante es que nosotros sepamos hablar de la muerte, como las personas quieran manifestarla, pero que sí sepamos hablar de la muerte, porque es un tema humano, que el tanatólogo debe de conocer por lo menos de dónde viene su propio concepto de muerte. Ujú. ¿Verdad? O sea, usted, ¿cómo construyó su concepto de muerte? Y si usted cree en esta vida transicional, creo que es la palabra, ok, ¿cuál es la base de ella? ¿Tiene que ver su familia y sus ancestros en este concepto? ¿O usted reconstruyó su concepto en base a lo que usted, a sus experiencias propias? Es importante que nosotros lo sepamos, porque vamos a acompañar personas que seguramente no lo saben y que seguramente hay mucho tabú y temor al tema. ¿No? Muchísimas gracias. La próxima semana, si Dios lo permite, nos vemos con la era en la ciudad. Quédense mucho, conversen con su familia, investiguen. Muchas gracias, Wendy. Muchas Gracias, gracias. Buenas Wendy. noches. Todos. Buenas noches, Buenas gracias. noches. Feliz noche. Buenas Feliz noches a noche. todos. Buenas Bendiciones. noches. Gracias. Gracias, feliz noche. Feliz noche.